Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva sesión. Y en esta oportunidad vamos a dar inicio al segundo bimestre de nuestra área curricular Ciencias Sociales. Hoy aprenderemos el virreinato en el siglo XVII. Y lo que hoy vamos a alcanzar es identificar y conocer el virreinato en el siglo XVII. Y antes de continuar, quiero dejarte con este Proverbios para que lo leas en casa, en tu Biblia, y puedas reflexionar en él. Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es lo que nos dice este Proverbios y espero que puedas leerlo, analizarlo en casa. Muy bien, vamos a continuar con nuestra explicación. Bien, como ya hemos mencionado, el tema que nos reúne hoy es el virreinato en el siglo XVII. Vamos a dar inicio haciéndonos la pregunta respectiva. ¿Qué dificultades crees que existen para gobernar un territorio muy extenso? Seguramente hay grandes problemas, grandes situaciones, ¿no? Si vemos este mapa, son los territorios coloniales en el siglo XVII, ¿no? Es el virreinato del Perú. Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué dificultades existen para gobernar un territorio muy extenso? Con el establecimiento del sistema administrativo colonial en el siglo XVI, el virreinato peruano se convirtió en el núcleo de poder de los dominios españoles en América del Sur, como vemos aquí, ¿no? Era el centro del poder de todos estos territorios o dominios españoles. Sin embargo, en el siglo XVII se hicieron más visibles las dificultades que tenía el virrey para imponer su autoridad en todo ese extenso territorio. Veamos la administración virreinal. ¿En qué consistía o cuáles eran sus falencias? En el siglo XVII el virrey del Perú tenía teóricamente autoridad sobre casi toda América del Sur. Teóricamente, porque en la práctica no era así. No obstante, en la práctica solo ejercía un poder efectivo sobre la audiencia de Lima, aquí en Perú, y con algunas limitaciones, es decir, había algunos problemas o restricciones sobre las audiencias subordinadas como las de Quito, La Plata, Charcas, que es en Bolivia, ¿no? Aquí, y Panamá, aquí. Los demás, como las de Santa Fe, actual Colombia, aquí, Santiago de Chile y Buenos Aires, aquí, y Buenos Aires. Estaban bajo el mando de un presidente gobernador que también ejercía el cargo de capitán general, es decir, que el virrey debería gobernar o poner la autoridad en todos estos territorios, pero no fue así, solo aquí en Lima porque él se encontraba en este territorio, ¿no? En la teoría tenía el dominio, pero en la práctica había otros gobernantes en cada uno de estos. La organización defensiva del virreinato, es decir, aquí había limitaciones para su administración. Desde el siglo XVI, las autoridades virreinales tuvieron que organizar un sistema de defensa militar. Las principales amenazas a la seguridad del imperio provenían de los enemigos extranjeros, es decir, los corsarios y los piratas. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran marinos que viajaban robando y saqueando todo lo que podían encontrar en el mar, ¿no? Las embarcaciones, los barcos que iban de un lugar a otro eran asaltados por estos corsarios y piratas. La diferencia entre los corsarios era que robaban para el pueblo, pero los piratas robaban para sí mismos, ¿no? Estos eran los enemigos, ¿no? El problema que tenían este virreinato, pero también había otro que eran los indómitos grupos indígenas en las fronteras, ¿no? Es decir, que no se dejaban subyugar fácilmente. Por eso es que se implantó estrategias defensivas en este territorio vasto, ¿no?
Por ejemplo, se instaló el ejército, se instaló las fortificaciones, es decir, que las ciudades los habían cercado con grandes muros para evitar las invasiones y todo peligro que representaba, ¿no? Muy bien, entonces esto es parte de la administración virreinal, que podemos ver que como era un territorio muy vasto, muy grande, había limitaciones y dificultades para el virrey que estaba en el Perú. Veamos ahora la situación económica en el virreinato. En el siglo XVII, el modelo económico colonial se reestructuró, la base económica. La exportación de plata y el comercio con la metrópoli fueron sustituidas por la producción diversificada para el mercado interno. Es decir, que en la colonia la exportación, el comercio solo era y exclusivo con la metrópoli que era España, ¿no? Pero ahora también se había visto que debía ser comercializada en el mercado interno, en América. La crisis del monopolio comercial. El monopolio significaba que todas las colonias tenían que comercializar única y exclusivamente con España. Entonces, el comercio exterior en el virreinato estaba sujeto a dos principios básicos: el monopolio comercial y el sistema de flotas, como ya lo habíamos mencionado. El primero, que es el monopolio comercial, imponía a los americanos la obligación de comercializar únicamente con España, como ya lo mencioné. El segundo sistema de flotas regulaba el procedimiento para realizar el tráfico comercial, ¿no? La corona buscaba de esa manera robustecer la economía de la metrópoli, es decir, de España. Los productores españoles tenían un mercado cautivo para sus productos, sí o sí. Los comerciantes imponían precios y el Estado tenía una amplia base tributaria, es decir, que ponían impuestos, ¿no? Esa era la situación económica en el virreinato. La diversificación de la economía. Veamos qué sucede aquí. La caída de la producción minera de Potosí, ¿no? Esto en Bolivia, experimentada desde 1620, impulsó la búsqueda de nuevos centros mineros. Entre los más importantes tenemos a Castrovirreyna, Pasco y Oruro, los cuales mantuvieron una alta producción de plata durante todo el siglo XVII. Además, este proceso produjo el auge de la economía regional en el virreinato, es decir, que creció la economía, ¿no? Las que se especializaron en las siguientes actividades. No solo se había dado por la minería, sino también la agricultura comercial. Ahora cobró un espacio importante. Se desarrolló principalmente en los valles costeros, como ya sabemos y conocemos que son centros agrícolas grandes. En la costa norte y central se producía azúcar, mientras que en la costa sur vino o uvas y olivo. La industria textil también cobró un papel importante, surgió para satisfacer la demanda del sector criollo. Seguramente vamos a ver quiénes eran los criollos. Quito y Cusco fueron los principales centros de producción textil. Y finalmente en este aspecto vemos el comercio intercolonial. Recuerda que antes solo se comercializaba con la metrópoli. Ahora los circuitos comerciales terrestres y marítimos se fortalecieron por la mejora de las vías de comunicación y el auge de la industria naviera en los astilleros de Guayaquil. Es decir, que ya se podían comercializar aquí en las colonias. Muy bien, esta fue una parte de la diversificación económica. Ya no solo se basaba en la minería, sino también en estos tres aspectos que cobraron valor importante también como economía. Y aquí podemos ver, ¿no? La principal era los centros mineros, ¿no? El trabajo, la explotación de los indígenas. Y aquí también, ¿no? Los obrajes, los telares, la producción de algodón para poder, como materia prima, ¿no? Muy bien, ahora vemos dentro de esta economía, recuerden que el virrey se encontraba en la audiencia de Lima, ¿no? Entonces Lima había alcanzado a ser el corazón económico del virreinato. En la primera mitad del siglo XVII, Lima vivió un gran auge económico por su
cercanía en el Callao, en el puerto, ¿no? Punto neurálgico del comercio transatlántico y la exportación minera, ¿no? Sabemos que el puerto del Callao es el principal puerto que también en este tiempo era estratégico, porque todo llegaba a este puerto. Entonces la élite limeña incluso importaba productos suntuarios de China, es decir, productos que no eran tan importantes, pero sí para la élite, ¿no? Como por ejemplo la seda, la porcelana, tapices de marfil, tejade y otras cosas más hacían las importaciones. A través del puerto de Acapulco, perteneciente al Virreinato de Nueva España, esto en México, ¿no? Muy bien, y así vemos en esta imagen la fotografía de la Plaza Mayor de Lima. Y finalmente vamos a ver un poco de la sociedad, ¿no? De las élites en el virreinato. Y una de ellas era la élite criolla en el virreinato, ¿no? Los criollos, quienes eran los hijos españoles nacidos en América, ¿no? Había diferencia, ¿no? Los hijos españoles nacidos en el mismo España y los hijos españoles que habían nacido en la colonia, en América. Esos eran los criollos. La élite criolla en el virreinato. Los hijos de los españoles nacidos en las colonias americanas y todos sus descendientes formaban una élite social. Eran los criollos. Los criollos fueron encomenderos. Estos hijos españoles eran encomenderos. Eran hacendados, eran ganaderos. Tuvieron obrajes y fincas urbanas. Su patrimonio fue transmitido de generación en generación gracias al mayorazgo, derecho concebido al primogénito, o es decir, la herencia, ¿no? Todos los bienes de una familia pasaban como herencia. El poder político de los criollos. La situación empezó a cambiar a partir de una medida impuesta por la propia corona en 1633 para financiar sus deudas, la venta de cargos públicos, ¿no? Empezaban a vender cargos públicos para recaudar dinero. Estos cargos fueron comprados por los criollos adinerados, es decir, de esta élite, ¿no? Por lo que la administración pública se llenó de personajes poco preparados para la función que asumían además estos cargos, ¿no? Pero no solo estos criollos buscaban asumir el cargo, sino recuperar el dinero que habían invertido en la compra del cargo, por lo que incurrían en actos de corrupción. La élite criolla y la nobleza indígena. Veamos la otra élite, ¿no? La nobleza indígena o los originarios. Los nobles indígenas generalmente se dedicaban a cultivar sus tierras, comercializar sus productos y en menor medida, ¿no? Producir manufacturas, es decir, transformar la materia prima en productos. Si bien no eran el estrato más adinerado entre la élite virreinal, gozaban de prestigio y de privilegios, como los de detentar títulos nobiliarios, poseer escudos heráldicos y estar exentos de pagos de tributos. Entonces, esta era la sociedad, los criollos, ¿no? La élite criolla y la nobleza indígena. Aquí vemos la sociedad indígena, ¿no? La nobleza indígena, los indios prósperos y los indios del común, ¿no? Los que labraban la tierra, trabajaban la tierra. La situación de los mestizos, debido a que muchos de ellos eran hijos ilegítimos, los mestizos fueron discriminados. Ello produjo un sentimiento de desarraigo entre ellos, pues no siempre se identificaban con ninguno de los grupos de los que procedían, ¿no? Los mestizos nacen de la fusión de los españoles y de los indígenas, ¿no? Los oriundos. Y en el otro lado vemos de la sociedad los esclavos, ¿no? Que eran africanos, llamados principalmente piezas de ébano. Era uno de los productos, ¿no? Eran uno de los productos de comercialización más cotizados. Se vendían los esclavos, ¿no? Y estos eran secuestrados por los comerciantes portugueses que venían y viajaban muy continuamente. Eran los únicos que gozaban con los derechos sobre las costas africanas. Llegaban a América tras largas semanas de viaje en sus embarcaciones, hacinados, mal alimentados y carentes de higiene, es decir, los esclavos, ¿no? Por eso vemos aquí la imagen que representa también
a ellos. Muy bien chicos, eso es todo.